Hola emprendedores, estamos de vuelta con la segunda parte del capítulo 9 de Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Y continuamos. Si tiene miedo a las críticas. Examinemos algunos de los síntomas del temor a la crítica. La mayoría de la gente permite que parientes, amigos y público en general influyan sobre ellos de tal modo que no son capaces de vivir su propia vida debido a su temor a la crítica. Muchas personas cometen un error al casarse, pero aceptan la situación y llevan una vida miserable y desgraciada porque temen a la crítica que les harían si decidieran corregir el error. Cualquiera que se haya sometido a esta forma de temor conoce muy bien el daño irreparable que causa, ya que destruye la ambición y el deseo de conseguir algo. Millones de personas descuidan adquirir una educación tardía adecuada porque, tras haber abandonado los estudios, temen a la crítica. Incontables hombres y mujeres, tanto jóvenes como ancianos, permiten que los parientes echen a pique sus vidas en nombre del deber porque temen a la crítica. El deber no exige a ninguna persona que se someta a la destrucción de sus ambiciones personales y del derecho a vivir su vida a su manera. La gente se niega a correr riesgos en los negocios porque temen a la crítica que se les haría si fracasaran. En tales casos, el temor a la crítica es mucho más fuerte que el deseo de alcanzar el éxito. Demasiadas personas se niegan a establecer objetivos elevados e incluso descuidan el seleccionar una carrera porque temen a la crítica de parientes y amigos, los cuales pueden decir: no aspires tan alto porque la gente pensará que estás loco. Cuando Andrew Carnegie me sugirió que dedicara 20 años a la organización de una filosofía de logro individual, el primer impulso de mi pensamiento fue el temor a lo que la gente pudiera decir. La sugerencia me planteaba un objetivo que iba mucho más allá de todo lo que yo hubiera concebido. Con la rapidez de un rayo, mi mente empezó a buscar justificaciones y excusas, todas las cuales se remontaban al temor inherente a la crítica. Dentro de mí algo me dijo: no puedes hacerlo, el trabajo es excesivo y exige demasiado tiempo. ¿Qué pensarán tus parientes de ti? ¿Cómo te ganarás la vida? Nadie ha organizado jamás una filosofía del éxito. ¿Qué derecho tienes a pensar que puedes hacerlo? ¿Quién eres tú, en cualquier caso, para apuntar tan alto? Recuerda tu humilde nacimiento. ¿Qué sabes tú acerca de la filosofía? La gente pensará que estás loco, y lo pensó. ¿Por qué no lo ha hecho otra persona antes que tú? Estas y otras muchas preguntas cruzaron rápidamente por mi mente y exigieron mi atención. Parecía como si de repente todo el mundo hubiera vuelto su atención hacia mí, con el propósito de ridiculizarme para que abandonase todo deseo de llevar a cabo la sugerencia del señor Carnegie. Tuve una excelente oportunidad allí mismo, en ese momento, para matar toda ambición antes de que ganara control sobre. Más tarde, después de haber analizado a miles de personas, descubrí que casi todas las ideas nacen muertas y necesitan que se les inyecte el aire de la vida por medio de planes definidos de acción inmediata. La mejor ocasión para cuidar una idea es el momento en que nace. Cada minuto que ésta vive le proporciona una mejor oportunidad de sobrevivir. El temor a la crítica se encuentra en el fondo de la destrucción de la mayoría de las ideas, que nunca alcanzarán la fase de planificación y puesta en práctica. Los golpes de suerte se pueden hacer a la medida. Muchas personas creen que el éxito material es el resultado de golpes de suerte. Hay un elemento que puede sostener esta creencia, pero quienes dependen por completo de la suerte casi siempre se verán desilusionados, porque pasan por alto otro factor importante que debe hallarse presente antes de que uno pueda estar seguro del éxito. Se trata del conocimiento mediante el que se pueden hacer golpes de suerte a la medida. Durante la depresión, W.C. Fields, el comediante, perdió todo su dinero y se encontró sin ingresos, sin trabajo y habiendo perdido hasta los medios de ganarse la subsistencia, el vaudeville. Además, contaba con más de 60 años, edad a la que muchos hombres se consideran viejos. Él estaba tan ansioso por conseguir un regreso a los escenarios que incluso se ofreció a trabajar gratis en un nuevo campo, el cine. Además de todos sus otros problemas, se cayó y se hirió en el cuello. Demasiadas cosas, las suficientes como para abandonar el lugar y dejarlo todo. Pero Fields persistió. Sabía que si continuaba antes o después, la casualidad se le presentaría y lo hizo, pero no por casualidad. Mary Dressler también se encontró en lo más bajo y arruinada, desaparecido todo su dinero, sin trabajo, cuando tenía unos 60 años. Ella también buscó un golpe de suerte y lo encontró. Su persistencia le produjo un éxito asombroso en el último periodo de su vida, mucho más allá de la edad en que la mayoría de los hombres y de las mujeres han abandonado ya su ambición de conseguir algo.
Eddie Cantor también perdió su dinero en el crash de la bolsa de 1929, pero aún le quedaban la persistencia y el valor. Dotado de estas dos armas, más dos ojos prominentes, se explotó a sí mismo hasta alcanzar unos ingresos de $10,000 semanales. Desde luego, si uno tiene persistencia, se puede llegar muy lejos, incluso sin muchas de las otras cualidades. El único golpe de suerte en el que se puede confiar es aquel que uno ha sabido labrarse por sí mismo, y eso es algo que se alcanza mediante la aplicación de la persistencia. El punto de partida siempre es la definición del propósito. Examine a las primeras 100 personas que encuentre, pregúnteles qué es lo que más desean en la vida, y 98 de ellas le contestarán que no son capaces de decírselo. Si las presiona para que le den una respuesta, algunas de ellas dirán seguridad, otras dinero, unas pocas felicidad, algunas otras fama y poder, otras reconocimiento social, una vida cómoda, habilidad para bailar, cantar o escribir. Pero ninguna de ellas será capaz de definir esos términos o de ofrecer la menor indicación acerca de la existencia de un plan mediante el que confían alcanzar sus deseos, expresados de una forma tan vaga. Las riquezas no responden a los deseos, solo a planes definidos o apoyados por deseos concretados, alcanzados a través de una constante persistencia. ¿Cómo desarrollar la persistencia? Hay 4 sencillos pasos que conducen al hábito de la persistencia. No exigen la posesión de una gran cantidad de inteligencia ni una cantidad particular de educación, sino tiempo y esfuerzo mínimos. Los pasos necesarios son: 1. Un propósito definido apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. 2. Un plan definido expresado en una acción continua. 3. Una mente cerrada a toda influencia y desánimo negativos, incluyendo las sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. 4. Una alianza amistosa con una persona o más capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito. Estos 4 pasos son esenciales para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Todo el propósito de los 13 principios de esta filosofía consiste en permitirle a uno dar estos 4 pasos de forma que se conviertan en un hábito. Son los pasos mediante los que uno puede controlar su propio destino económico. Son los pasos que conducen a la libertad y a la independencia de pensamiento. Son los pasos que conducen a las riquezas en pequeñas o en grandes cantidades. Son los pasos que conducen al poder, la fama y el reconocimiento mundial. Son los 4 pasos que garantizan golpes de suerte. Son los 4 pasos que convierten los sueños en realidades físicas. Son los 4 pasos que conducen al dominio del temor, el desánimo y la indiferencia. Hay una magnífica recompensa para todos aquellos que aprenden a dar estos 4 pasos. Es el privilegio de escribir lo que ha de ser la propia vida y de conseguir que ésta proporcione lo que se le pide. ¿Cómo vencer las dificultades? ¿Cuál es el poder místico que da a los hombres de persistencia la capacidad para dominar las dificultades? ¿Acaso la cualidad de la persistencia despierta en la mente de uno alguna forma de actividad espiritual, mental o química que le permite el acceso a fuerzas sobrenaturales? ¿Es que la inteligencia infinita se pone del lado de la persona que prosigue la lucha aún después de que la batalla se ha perdido, a pesar de que todo el resto del mundo esté del lado opuesto? Estas y otras muchas preguntas similares surgían en mi mente a medida que observaba a hombres como Henry Ford, que, empezando de la nada, construyó un imperio industrial de enormes proporciones, contando al principio con poco más que una gran persistencia. O como Thomas Alva Edison, que con menos de 3 meses de haber asistido a la escuela, se convirtió en el principal inventor mundial y consiguió que la persistencia se transformara en el fonógrafo, la cámara de cine y la bombilla incandescente, por no referirnos a otro medio centenar de inventos muy útiles. Tuve el feliz privilegio de analizar tanto al señor Edison como al señor Ford año tras año durante un largo periodo de tiempo y, en consecuencia, dispuse de la oportunidad de estudiarlos de cerca. De modo que hablo por conocimiento personal cuando digo que no encontré en ninguno de ellos cualidad alguna excepto la persistencia, que explicará ni siquiera remotamente la gran fuente de la que sus estupendos logros procedían. Cuando se lleva a cabo un estudio imparcial de los profetas, los filósofos, los hombres que producen milagros y los líderes religiosos del pasado, se llega a la inevitable conclusión de que la persistencia, la concentración del esfuerzo y la definición del propósito fueron las grandes fuentes que les permitieron alcanzar sus logros. Consideremos, por ejemplo, la extraña y fascinante historia de Mahoma. Analicemos su vida, comparémosla con la de hombres de grandes logros en esta era actual de la industria y las finanzas y observemos que todos ellos tienen un rasgo común destacado: la persistencia.
Si está muy interesado en el estudio del extraño poder que proporciona potencia a la persistencia, lea la biografía de Mahoma, en especial la escrita por Esad Bey. El siguiente y breve extracto del libro publicado por Thomas Sugre en el Herald Tribune le ofrece una visión previa de lo mucho que les espera a quienes se tomen el tiempo de leer la historia completa de uno de los ejemplos más asombrosos del poder de la persistencia conocido por la civilización. El último gran profeta, revisado por Thomas Sugre. Mahoma fue un profeta, pero jamás hizo milagros. No fue un místico, no poseía una educación formal, no inició su misión hasta que cumplió los 40 años. Cuando anunció que era el mensajero de Dios portador de la palabra de la religión verdadera, fue ridiculizado y tachado de lunático. Los niños se burlaban de él y las mujeres le arrojaban basura. Fue desterrado de su ciudad natal, la Meca, y sus seguidores fueron privados de sus bienes materiales y enviados al desierto tras él. Después de haber predicado durante 10 años, no tenía nada que mostrar excepto destierro, pobreza y ridículo. Sin embargo, antes de que otros 10 años transcurrieran, se había convertido en el dictador de toda Arabia, en gobernante de la Meca y en la cabeza de un nuevo mundo religioso que con el tiempo se extendería hasta el Danubio y los Pirineos antes de agotar el impulso que él le proporcionó. Ese impulso fue de 3 clases: el poder de las palabras, la eficacia de la oración y el parentesco del hombre con Dios. Su carrera nunca tuvo sentido. Mahoma nació de miembros empobrecidos de una familia dirigente de la Meca. Como quiera, la Meca era cruce de caminos del mundo, hogar de la piedra mágica llamada la Kaaba, gran ciudad comercial, centro de las rutas de caravanas y no muy saludable. Los niños eran enviados al desierto a que fueran criados por los beduinos. De ese modo, Mahoma fue alimentado y obtuvo fortaleza y salud de la leche de madres nómadas y experimentadas. Atendió a las ovejas y no tardó en ser contratado por una viuda rica como jefe de sus caravanas. Viajó a todas las partes del mundo oriental, habló con muchos hombres de diversas creencias y observó el declive de la cristiandad, en sectas que guerreaban las unas con las otras. Cuando tenía 28 años, Khadija, la viuda, lo miró con buenos ojos y se casó con él. El padre de ella se hubiera opuesto a ese matrimonio, así que ella lo emborrachó y logró que diera la bendición paterna. Durante los 12 años siguientes, Mahoma vivió como un rico comerciante respetado y muy astuto. Luego empezó a deambular por el desierto y un buen día regresó con el primer verso del Corán y le dijo a Khadija que el arcángel Gabriel se le habría aparecido y le había dicho que él iba a ser el mensajero de Dios. El Corán, la palabra revelada por Dios, fue lo más cercano a un milagro que Mahoma hizo en toda su vida. No había sido poeta, no tenía el don de la palabra y sin embargo los versos del Corán, tal y como él los recibió y los recitó con toda fidelidad, eran mejores que cualesquiera versos que los poetas profesionales de las tribus pudieran producir. Eso fue un verdadero milagro para los árabes. Para ellos, el don de la palabra era el mayor don. El poeta era todopoderoso. Además, el Corán decía que todos los hombres eran iguales ante Dios, que el mundo debía ser un estado democrático, el Islam. Esta herejía política, más el deseo de Mahoma de destruir los 360 ídolos existentes en la plaza del Kaaba, fue lo que le ganó el destierro. Los ídolos atraían a las tribus del desierto a la Meca y eso significaba comercio. Así que los hombres de negocios de la Meca y los capitalistas de los que él mismo había formado parte se echaron sobre Mahoma. Entonces se retiró al desierto y demandó la soberanía sobre el mundo entero. El auge del Islam comenzó. Del desierto surgió una llamarada que no se extinguiría, un ejército democrático luchando como una unidad y preparando a morir sin pestañear. Mahoma había invitado a judíos y a cristianos a unírsele, porque él no estaba creando una nueva religión, estaba llamando a todos aquellos que creían en un solo Dios a unirse en una sola fe. Si los judíos y los cristianos hubieran aceptado su invitación, el Islam hubiese conquistado el mundo entero, pero no fue así. Ni siquiera aceptaron la innovación de Mahoma de una guerra más humana. Cuando los ejércitos del profeta entraron a Jerusalén, no mataron a una sola persona a causa de su fe. En cambio, cuando los cruzados entraron en la ciudad santa, varios siglos más tarde, no le fue perdonada la vida a ningún musulmán, fuera hombre, mujer o niño. Los cristianos, no obstante, aceptaron una idea musulmana, el lugar de aprendizaje, la universidad. Y pues terminamos aquí el capítulo número 9.
Si te interesa tener el libro en PDF, déjame tu correo en los comentarios y con muchísimo gusto te lo envío. Y nos vemos mañana para continuar con el capítulo número 10. Muchísimas gracias, que todo lo que me deseas se te multiplique. Bendiciones.